Y vamos con la última grabación del día de la fecha. Y vamos a ir como introduciéndonos ya de a poco en temáticas no tan de la adultez joven. Todo lo que hemos hablado ha tenido muchísimo que ver con esto que es la dimensión de la intimidad, pero que no es menor, evidentemente, porque digo que es como una dimensión humana crucial, las cuestiones amorosas después a lo largo de toda la vida. Es el tema de literatura, música, canciones. Es un tema muy humano. Eh, que quizás yo estaba pensando después de toda la clase grabada. A ver, voy a seleccionar todo y voy a borrar. Que quizás el texto de Eric Fromm, esto del arte de amar, sí peque, sí peque un poquito, para mi gusto, en no llevarnos a reflexionar en la complejidad de lo emocional que se juega en todo vínculo humano. Entonces yo diría, para complementarlo un poquitito, no solamente habría que pensar en un arte de amar, sino también en un arte de odiar. Para que sea realmente un poquito más comprensivo, dialéctico e integrador de todo lo que se juega en la relación que nosotros mantenemos y establecemos con los otros. Porque el otro, en nuestras relaciones y en nuestros vínculos, no solamente es objeto de nuestras tendencias más amorosas o nosotros somos receptores de los otros, de sus aspectos más amorosos, sino también de aspectos que tienen que ver con los componentes o más rechazantes o más abusivos o más destructivos o más mortíferos o más lacerantes o más... Entonces, para no quedarnos solamente como en esa visión edulcorada de los vínculos humanos en términos de lo amoroso, estaría muy bueno tener siempre en claro que en todo vínculo amoroso está presente componentes amorosos, pero también componentes odiosos. El odio es un elemento que también es parte, como quien dice, de lo que está en la ambivalencia que se establece en todo vínculo. Si las personas a las que más amamos son también a las personas a las que alguna vez querríamos sacarles la cabeza, o son las que más nos pueden llevar a cierta situación también de enojo, o de rechazo, o de bronca, o bueno, piensen como en toda relación, qué sé yo, un noviazgo que terminan en procesos de separación y de ruptura, uno a veces nos cuesta entender, y es que en el amor y en todas estas cosas de los sentimientos entender es algo muy difícil, pero que la misma persona a la que tanto se supone que hemos amado, también en otro momento una persona a la que odiamos, no la toleramos, no la queremos, nos sacó de quicio, no, qué sé yo, fue lo peor que me pasó en la vida. ¿Y cómo puede ser al fin si hace un tiempo estaba... Entonces, bueno, junto con el arte de amar, el arte de odiar. Una película que yo recomiendo para ver, pensando que tal vez sea una interesante película ligada al arte de odiar, es Relatos Salvajes, esa película argentina, en donde si uno percibe, qué sé yo, uno con que vea la primera de las historias de ese fulano que está en un avión y que de repente había invitado a la exnovia, a un ex profesor y los subió al avión y los subió todos al avión porque resulta que la novia era la que lo había dejado, el mejor amigo lo había engañado con esa novia, el crítico de su tesis lo defenestró, lo reprobó, lo humilló, lo no sé qué cosa, la maestra de primer grado que había dicho que era un lentito, un torpecito, un no sé qué, el amigo de la primaria que había sido objeto de bullying. Claro, cuando uno iba percibiendo este fulano los terminó cargando a todos en el mismo avión. Y uno diría, qué raro que no haya cargado a los padres. Y la escena termina él con el avión de cabeza a donde están los padres. Entonces, las historias vinculares, lejos de ser simples, implican esta dialéctica. Implican esta dialéctica. Entonces, no solamente tendríamos que incorporar esas capacidades amorosas, sino poder entender todo lo que se juega en un vínculo con el otro y que no solamente son esos como componentes más sintónicos, sino que también están presentes elementos más distónicos, ¿sí? Entonces, rechazos, experiencias de humillaciones, en donde uno también, así como Eric Fromm decía,
pasivamente ha sido amado en etapas infantiles, también hay que pensar en la posibilidad de que uno pasivamente también ha sido objeto de expresiones mucho más lacerantes, es decir, expresiones de humillación, el bullying, maltrato, cuestiones de ataques a nuestros sentimientos de valía, o cuestiones más ligadas tal vez a algo no tan activo, pero cuestiones también como faltas de amor. Entonces, abandono, ciertas experiencias de soledad, de ser descuidado. Entonces todo eso está, como quien dice, en presente en toda relación. Y hay otro autor que se llama Nacio que junta al amor y al odio presente en todo vínculo a la idea también de la angustia, es decir, lo que se va a jugar también en la posibilidad de la pérdida de la relación con un objeto. Entonces que en todo vínculo, diría Ignacio, están presentes los componentes de la ambivalencia, amor-odio, pero también angustia, es decir, el temor a perder el vínculo con un otro. Amor, odio y angustia, presente. Y ambivalencias que por supuesto, que lo más maduro sería que en esa ambivalencia que está presente en todo vínculo, predominen los componentes amorosos por sobre los componentes odiosos, ¿sí? Ahora bien, también es importante entender que digo, esto es parte de todo vínculo. Amor y odio está presente en todo vínculo. Pero no son tan opuestos como uno creería. No son tan opuestos. Yo diría que incluso son hasta parte de una dialéctica. En toda relación de pareja, por poner un ejemplo, cierta tensión o cierta confrontación o cierto contrapunto en lo cual se constituye el otro, es parte, hasta diría que hasta enriquecedor de ese vínculo. ¿Sí? Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor y el odio es la indiferencia emocional, es la indiferencia. La indiferencia es la prueba, es la evidencia de que en realidad no hay ningún tipo de enlace vincular con el otro. El odio es una emoción que por supuesto tiene sus componentes destructivos, pero aún aún teniendo un componente destructivo, el odio implica un vínculo con el otro. Vos a quien odias, si odias a alguien, estás vinculado con ese alguien. ¿Se comprende? Estás vinculado con ese alguien. En Relatos Salvajes digo, si vos necesitas en un avión poner ese novia, poner ese amigo, eso, es porque en algún punto todavía hay algo que te vincula a ellos, que es distinto a la indiferencia, que es absolutamente distinto a la indiferencia. Bueno, dicho esto, como para no quedarnos solamente en una mirada endulzada, como por ahí Fromm propone, sí, ahora vamos a progresar un poquito hacia lo que sería la próxima dialéctica de la vida adulta, que es la que Erikson denominaba la de la generatividad versus el estancamiento, que guardaría por supuesto cierta relación con esta idea de que si uno en la vida adulta va logrando desplegar modos vinculares con los otros, de mayor cooperación, de mayor intimidad, de mayor profundidad, es como que en algún punto la expresión de la madurez implicaría un anhelo de llegar a ser lo más productivo, de poder llegar a ser lo más fértil a partir de los enlaces que vos con el mundo, con los vínculos y con los otros vas construyendo, y entonces como cierta apetencia de hacer de tu vida algo lo más trascendente posible. Pero aunque parezca paradójico, esto vendría de la mano justamente con el descubrimiento, con cierta conciencia, con cierta comprensión también cada vez más madura de lo efímero de nuestra existencia. Esa es como una de las grandes dialécticas a empezar a integrar en el momento en que uno va llegando a ese estadio vital al cual uno desde niño aspiraba a llegar. Cuando uno es niño quiere ser grande como los padres, quiere ser potente como lo ven los padres, se disfraza de hombre araña o de mujer maravilla y uno aspira como en algún punto a ser esos personajes potentes que uno ha visto en la vida infantil,
Y cuando llegamos a la vida adulta, es como que al final uno también llega a una montaña donde dice, ¡ay! Y esto era la vida adulta. Y a comprensiones que a veces son difíciles de digerir y a contradicciones que son gigantescas y a descubrir justamente cosas difíciles de masticar, como el hecho justamente de lo efímero de la existencia humana. Ustedes tienen un texto, que es con el que voy a arrancar brevemente ahora, que se llama La lectura teórica y cómica sobre la crisis de la mediana edad y el proceso subjetivo de envejecer, y que justamente utiliza muchas viñetas de mi queridísimo y considerado genio absoluto, y ahora que murió más, Quino, y su tira de Mafalda. Ahí aprovecho la tira de Mafalda en muchos y que lo voy a extrañar muchísimo a Quino. Lo siento casi como un tío que se ha ido. Y ese texto que ustedes tienen sobre la lectura teórica y cómica sobre la mediana edad y el proceso subjetivo de envejecer es justamente un texto. Uy, ¿qué hice? Se me borró una filmina. Bueno, me está funcionando mal el mouse. Ese texto pone el foco justamente en responderse una pregunta, que es en qué momento de la vida uno empieza a percatarse del proceso de envejecer. Y esto se liga a lo que va a ser la crisis de la generatividad, porque la crisis de la generatividad en la vida adulta guarda mucha relación justamente también con la idea de la percepción de la muerte. La generatividad tiene que ver con dar vida, con dar origen, con ser la causa de cuestiones que sean de cierto orden de trascendencia en nuestra propia existencia. Cuando uno piensa en la vida adulta hay un refrán que dice que la vida va a tener sentido o que uno en la vida debiera plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y si uno piensa entonces en esos mandatos que la cultura ha codificado con ese tipo de mandamientos, uno empieza a descubrir que efectivamente la cultura aspira, pide, exige, porque eso es lo que hacen nuestros sistemas culturales, pedir cosas, demandar cosas en el desarrollo, exigir ciertas cosas, poner ambiciones en la vida humana, pero ambiciones que son socialmente buscadas, que guardan relación con un orden de trascendencia. Bueno, cuando ya no estés, que hayas dejado un mundo con un árbol plantado, cuando ya no estés, que hayas dejado continuidad vital a través de un hijo, cuando ya no estés, quizás que tus ideas, que tus pensamientos trasciendan porque hayan quedado registradas, hayan quedado escritas. Entonces, la exigencia de la cultura es que se espera de nuestra condición fertilidad, se espera algo fructífero, se espera que dejemos un mundo mejor de lo que encontramos, se espera que dejemos huellas potentes en otros. Entonces, estas exigencias de la cultura guardan relación justamente también con una condición humana, que es la condición de la perecedera de la condición humana. Yo lo pienso en términos muy ecológicos. Somos biodegradables. Somos biodegradables. Los seres humanos somos biodegradables. Y el texto, digamos, en lo que pone el foco es justamente en que la mediana edad es quizás el momento de la vida en donde uno va siendo cada vez más consciente de esa condición mortal de nuestra condición. Y por lo tanto empezamos a hacernos más conscientes de nuestra humanidad y de que somos seres que vamos a partir en algún momento y de que somos seres en donde tenemos que ver cómo manejar esa también paradoja entre que la vida adulta es muchas veces un momento en donde uno se conecta con unas potencias extraordinarias y al mismo tiempo empiezan a emerger angustias de esta naturaleza. Por poner un ejemplo, digo, con mi niño de 4 años, desde el momento en que nació, digamos, es decir, hay preocupaciones que yo no tenía previo a su nacimiento. Es decir, de repente surgen preocupaciones del tipo, bueno, ¿y si a mí me pasara algo, qué pasaría? Y si yo no estuviese, eh, con preocupaciones hasta pragmáticas, es decir, bueno, que las cuentas, que la cuenta bancaria, que el ahorro, que no sé qué, es decir, porque si yo no estuviera,
empiezan a emerger cosas que hablan de esa como contradicción entre los sentimientos de potencia, porque cuando uno tiene un hijo, en algún punto hasta tiene la sensación, es como unas sensaciones de completud, unas sensaciones de perfección, unas ilusiones tan extraordinarias de una conexión a veces con emociones positivas tan intensas. Entonces hay como una sensación de vencer la muerte, ¿sí? Una sensación de trascendencia extraordinaria, pero al mismo tiempo, junto con eso, la emergencia de otro tipo de angustias. Entonces, bueno, este texto apunta a eso, a pensar la mediana edad como la etapa en donde uno empieza a descubrir, primero, que la vejez, que el proceso de envejecimiento ya no es solamente de otros. El momento evolutivo en el que empezamos a tener una preocupación y evidencias y comprensiones de lo que son los ciclos de la vida. Vamos a ver que hay como dos modalidades después de enfrentar estas cuestiones críticas, un poco en términos de estas como polaridades que plantea Erikson. Vamos a recuperar la dimensión subjetiva de los mayores no como meros objetos de estudio o de intervención, y vamos a tomar el humor como algo que nos puede ayudar a simbolizar las angustias que van anidando en el yo, en lo que es este proceso subjetivo de envejecer. Ahí, de hecho, en esta primera viñetita está Mafalda y Libertad, personaje querible, y ven pasar a una viejita arrugadísima, tembleque, con bastoncito, y la Libertad dice: a mí el tiempo viene y me hace ese chiste, ¿sabes la que le doy? Quino era una persona temerosa del proceso de envejecimiento. Era una persona temerosa, que uno lo puede deducir, por supuesto, a partir justamente de lo que sus viñetas van reflejando, en términos de angustias que van anidando con respecto a ese proceso, que evidentemente tiene la complejidad de que efectivamente tiene aspectos que pueden ser muy íntegros y muy plenos, y uno escucha entrevistas que le hicieron a Quino cuando cumplió los 80 años, hay un programa de Tute que les podría pasar o lo buscan Tute, entrevista a Quino, y van a encontrar un programa de Tute que se llama Tutelandia, y le hace una entrevista ya él con 84 o 85 años, y es un placer escucharlo, y es una persona mayor que tiene una lucidez y una comprensión y una integridad con respecto a su propia vida y a su propia existencia, y sentimientos encontrados de desilusión con respecto a cómo va el mundo, porque uno, aún siendo una persona tan generativa y tan productiva como Quino, uno inevitablemente no quiere decir que uno, aunque sea muy productivo, no tenga una lectura de que este mundo no necesariamente está mucho mejor que como uno lo encontró, aun cuando uno haya hecho muchísimos esfuerzos en dirección a que eso aconteciese. Yo pienso en Quino. Quino para mí es un ejemplo clarísimo de la generatividad, no en un área familiar. Quino no tuvo hijos, decidió no tenerlos, pero su productividad está puesta justamente en su obra literaria, porque en su obra artística, en su obra de humor gráfico, en su obra creativa, y el mundo es un mundo más bello gracias a sus productos, como quien dice. Entonces es una metáfora muy interesante de lo que es la generatividad. Y en esa vejez, digamos, uno tiene muchas muestras de su integridad psíquica. Más allá de que también uno lo ve con una restricción física, con dificultades en el cuerpo, con problemas de salud que fueron complicando su vida, y nos muestran que, bueno, que es una etapa que va a tener, ya vamos a trabajar más sobre ella, va a tener su complejidad también. Pero él en su obra evidentemente siempre iba anticipando lo que es un temor muy de la condición humana. ¿Qué es esto de envejecer? Entonces, ¿qué sería la mediana edad? La mediana edad básicamente lo podremos plantear como el momento vital en donde uno empieza a tomar como conciencia, porque aparecen determinados marcadores psicológicos de que uno va, como quien dice, teniendo como conciencia del propio proceso de envejecimiento. ¿Cuáles son esos marcadores psicológicos? Leopoldo Salvarezza, un gerontólogo argentino, indicaba que habría 4. El primero se denomina el vuelco a la interioridad, es decir, momento vital en el cual uno empieza a hacer una cuestión como de balance con respecto a lo que uno ya ha ido viviendo.
Este autor, Salvarezza, sobre todo nos pone el foco en esto de decir, no hay que pensar la mediana edad, o no hay que tratar como de encontrar años específicos. No es que, esto ocurre a los 40 años, esto ocurre a los 45, esto ocurre a los 48. No tiene tanto sentido tratar de normar el desarrollo humano en términos de vincularlo tan específicamente a las edades, como tal vez sí ha sido fácil hacerlo en los primeros estadios del desarrollo. Los niños caminan más o menos al año. Sí, pero no hay un patrón tan universal de poder nosotros respondernos en qué momento de la vida adulta uno empieza a ser más consciente del proceso de envejecimiento en el que está. Eso ocurre a los 40,5. No, mira, es imposible. Eso es imposible. Pero en términos conceptuales, sí es interesante entender que es un universal humano, que en algún momento vital uno empieza a ser más consciente de algunos aspectos, o incluso, tal vez veamos, que empiece a utilizar muchísimos mecanismos defensivos para alejar completamente y negar completamente aspectos que sean del orden del proceso de envejecimiento, que evidentemente no van a ser precisamente una expresión ni de comprensión ni de madurez. Cuando entonces, en vez de preocuparse por establecer edades, piensa en indicadores psicológicos, uno de esos indicadores, Salvarezza dice, es, bueno, cuando uno en algún momento de la vida empieza a hacer como cuestiones del orden de una vuelta hacia la interioridad, empezar a hacer una autoevaluación de uno mismo, un balance vital. Es decir, uno empieza a envejecer en el momento en que se da cuenta que ya no es joven. Yo me acuerdo siempre de una señora que decía que, que le decía a sus hijos que ella tenía mucho temor a morir joven. Hasta que un día uno de sus hijos le dice, mamá, ya podés dejar de tener ese miedo. ¿Por qué? Porque si te morís ya en este momento, ya no te podés morir joven. Yo cuando era chico también tenía como ciertas fantasías de que no iba a vivir más allá de los 20 años, o que iba a haber alguna guerra mundial, de que no había muchas chances de que uno viviera, de que yo personalmente viviera más allá de los 18, de los 20 años. Entonces como que había alguna de esta onda de fantasías o de temores de morir joven. Y cuando me acuerdo de esta alumna pienso, bueno, ya joven, 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 ya no tengo la posibilidad de morirme. Si yo ya partiera, yo ya estoy en esa etapa, como decía el cura de mi barrio, decía, estamos ya en una etapa en donde no nos cosemos con el primer hervor. Bueno, y es que la mediana edad, digo, tiene que ver con esto de un momento en donde uno ya ha dejado atrás la juventud, en donde uno ya tiene como posibilidades de empezar a hacer balances de, bueno, a ver, de eso que yo soñaba en la temprana juventud, ¿qué se ha logrado o qué no se ha logrado? ¿Qué tengo en el debe y qué tengo en el haber? Cuando ya hay como cierta cristalización, digamos, de una historia de vida, en donde esto del vuelco a la interioridad tiene que ver con que, bueno, cierta sensación de bienestar y de generatividad, o de malestar y sentimientos de estancamiento, ya van ligados justamente a que uno ya tiene un recorrido, entonces uno ya puede empezar como a vislumbrar en la propia existencia qué de lo soñado y anhelado se ha transformado quizás en algún logro, qué de lo soñado y alegado, añorado, digamos, ha quedado como una cuestión más pendiente. Y en algún punto también el empezar a percibir que hay cosas que van quedando en una atrás. Y en algún punto acá dice, va a empezar como a constituirse en un desafío futuro. Si la juventud que se va perdiendo y que va quedando atrás, empieza a quedar como algo añorado nostálgicamente, es decir, como que se siente que se ha perdido ya lo más valioso de la vida, o de repente se transforma simplemente en un recuerdo más reminiscente que se logra integrar a la existencia actual y ser como un componente que pueda ayudar a que la realidad actual también uno aspire a una, bueno, disfrute, deguste y quizás complejización de esa dimensión más generativa y de aporte al mundo de la existencia que uno se puede dar. Pero bueno, en esa primera parte un indicador sería un incremento
de la interioridad, ¿sí? El concepto del balance es un concepto importante porque decir, bueno, a ver, ¿qué de lo logrado, qué no? Uno inevitablemente, diría Erickson, va a ir descubriendo que jamás ha podido cumplir con algunos sueños adolescentes o algunos sueños juvenales. Y cuanto más saludable uno, tal vez más ambiciones o tal vez más idealizaciones ha construido. Y bueno, uno va descubriendo. Cuando estudiaba psicología yo quería ser Freud. Bueno, no soy Freud. Cuando yo jugaba al ajedrez en la adolescencia yo quería ser campeón del mundo. Y bueno, no soy campeón del mundo. Es decir, las ambiciones o ciertos ideales o ciertas ilusiones que uno ha construido pensando en cómo se imaginaba de adulto, bueno, después parte de la vida adulta es justamente el empezar a descubrir qué tan lejos o qué tan cerca de esos ideales que uno construyó existe y está. Y en algún punto, digamos, el bienestar psicológico, ciertas sensaciones de equilibrada autoestima, no están puestas tanto en que se hayan logrado esas metas a veces exageradamente ambiciosas o exageradamente idealizadas, sino en qué medida uno va logrando una buena congruencia y aceptación entre lo que uno es realmente y poder disminuir también ese como mundo tan idealizado que se ha construido y poder empezar a degustar más de qué se trata la vida tal cual es. El segundo indicador que se va a mencionar en el texto es la idea de que lo que va a cambiar también es la percepción del tiempo. Y ese cambio en la percepción del tiempo va a ser muy significativo en cómo nosotros vamos regulando nuestra propia existencia. Cuando nosotros tenemos la perspectiva de que el tiempo es algo muy ilimitado, y eso es una percepción, bueno, piensen cuando somos chicos que tenemos la sensación de que el verano es una eternidad, de que el verano era larguísimo, hasta volver a la escuela. Yo hasta tenía ganas de volver a la escuela, me acuerdo cuando era chico. Ahora cuando llegan las vacaciones, siento que empiezan las vacaciones y cuando me doy cuenta, oh, ya hay que volver a clase, ya hay que volver a trabajar, ya que no duran nada. Entonces la percepción del tiempo cambia mucho. La mediana edad tendría que ver con que uno empieza a hacer una inversión en el ritmo de la perspectiva del tiempo. La vida ya se empieza como a reestructurar en términos de, bueno, ¿cuántos serán los años que me quedan por vivir? Ya no es la sensación de que tengo toda la vida por delante, sino que de repente uno empieza a decir, pucha, puede ser que ya no sea toda la vida por delante, sino que tal vez ya hasta he vivido más tal vez de lo que vaya a vivir. Es decir, a los 40 y pico, se empiezan a tener una noción de que el tiempo que queda por vivir tal vez sea menor que el ya transcurrido. El tiempo empieza a ser visto, como diría Bill Gates, dice, el tiempo es un recurso no renovable. Pero uno no siempre ha tenido esa percepción de que el tiempo fuese un recurso no renovable. Entonces, yo me acuerdo una vez en una charla con un muchacho que dice, bueno, yo estoy estudiando hotelería y turismo y no sé qué, no sé cuál. Y bueno, pero el año que viene voy a ver, no sé si me va a gustar o no me va a gustar. Entonces el año que viene, si no, voy a irme para tal lado, para tal otro, para otro. Y si no, bueno, vamos a ver tal vez tal cosa. Y me acordaba de una compañera de psicología cuando estudiábamos juntos, que ella tenía, en el momento en que estudiábamos, ella más de 40 años, entonces era una más, estudiaba, le metía con la carrera de una manera bárbara y yo charlaba con ella y ella me decía, no, yo me tengo que recibir en 5 años, o sea, a mí no me queda tanto hilo en el carretel y yo quiero ejercer y no sé qué, entonces tenía una claridad de metas también muy ligadas a la claridad de la temporalidad de otra manera, vista de otra manera. Entonces yo pensaba en este muchacho y digo, bueno, ¿cómo uno en ciertos momentos vitales no tiene la urgencia temporal? De hecho, piensen ustedes cómo esta misma situación de pandemia actual no impacta de la misma manera en las personas mayores y en las personas jóvenes. Una angustia muy grande de muchas personas mayores es, estoy perdiendo un tiempo muy valioso a mí que no me queda tanto. Y eso yo lo he escuchado sistemáticamente ya en muchas personas, porque es la angustia más grande. Es decir, uy, no, si tengo que estar encerrado en la casa cuidándome, no puedo degustar de muchas cosas de la vida y a mí no me queda tanto tiempo. Entonces hay un sufrimiento que es mucho más intenso, ligado a la perspectiva temporal,
que de repente quienes estando en la mediana edad o en la juventud tienen una perspectiva de que, bueno, esto en algún momento va a pasar y la vida va a continuar de otra manera. Claro, porque uno tiene la perspectiva de que va a tener todavía mucha vida por delante. Bueno, la mediana edad es un momento muy singular, porque, a ver, 40 y pico, yo no tengo la percepción de que me quede poco tiempo vital. Al contrario, la salud psíquica siempre lo que hace es que aplaza a la muerte y la manda lejísimos. Uno, chao, no anda pensando en esas cosas. Y está bueno que así sea cuando uno es joven, porque andar pensando y tener conciencia de la finitud. ¿No? La mediana edad te la empieza a hacer evidente, aunque no quieras, porque van a producirse cuestiones como el envejecimiento de los padres, y ya vamos a ver que hay cosas que son las evidencias de esto. Pero en la mediana edad, digo, hay todavía algo que es que hay una perspectiva temporal más acotada que en la juventud, pero todavía con posibilidad de decir, bueno, acá hay un margen de tiempo. Pero en esta reestructuración que se da, entonces, en esta reestructuración de que el tiempo es un recurso que no se renueva, el tiempo es un recurso que se agota, el tiempo, eso es lo que también es un motor muy potente a que uno empiece a hacer un uso distinto del tiempo. De que uno empiece a conectarse cada vez más con actividades, por ejemplo, cae mucho el falso self, es decir, ya hay montones de cosas que interesaban tal vez en otros momentos vitales y ahora ya no, empiezan a no interesar tanto. Tal vez en la juventud uno quería tener 1.000.000 de amigos y ya en la mediana edad uno quiere reunirse con los amigos con los que les pasa bien. Eh, Había muchas energías puestas en la juventud en proyectos a muy largo plazo. Los proyectos a muy largo plazo lo que tienen son costos también muy grandes. Entonces, cuando uno empieza a percibir que el tiempo es algo que no se renueva, uno empieza también a direccionar su vida y sus actividades hacia cosas que realmente uno perciba que son significativas y que son planificantes. Uno empieza a tener como orientaciones también hacia cómo hacer un uso de ese tiempo en lo que realmente a uno le gusta. Bueno, acá en este chistecito de Mafalda, gracias a Dios llegué a la primavera. No, gracias a Dios llegó la primavera, dice Mafalda, y el viejito charlando con el otro dice, gracias a Dios llegué a la primavera. Y Mafalda dice, y yo diciendo trivialidades. Pero es un lindo chiste para pensar esto de cómo tenemos perspectivas del tiempo muy, muy distintas. O acá, bueno, el envejecimiento dice es algo real denunciado por transformaciones que se van dando también en el cuerpo. Entonces, acá en esta Mafalda, voy a abrirlo y voy a compartirlo porque si no no lo puedo ni leer. Dice, mamá, ¿puedo ir a la plaza? No, estoy más tranquila viéndote acá. ¡Ting! Se saca una cana. ¿Qué tenías, mamá? Una cana. ¿Cómo? ¿Ya empiezan a salirte? ¿Ya comienzan? Y Mafalda en la plaza. Y esto me encanta. Miren qué lindo. Dice, qué alegría. Mafalda comienza a ir a la escuela. Cierto, es maravilloso. Tenemos una hija que ya va a la escuela. Y de repente como que le cambia la carita. Tenemos una hija que ya va a la escuela. Y este último dibujito a las claras muestra cómo se van dando estos procesos tan paradójicos en el proceso de envejecimiento. Es decir, el descubrimiento del proceso de envejecimiento en el cual nosotros estamos metidos, que está enunciado o está evidenciado también por los otros. Mi nena tiene 4 años. ¿En qué momento llegó a los 4 años? Hay que poner el ingreso a la escuela. Uy, tiene que entrar a la escuela. Uy, tengo que ver qué escuela va a tener que ir. Empieza a ser las evidencias dadas también por los otros. Yo me acuerdo una vez una reunión de primos en donde de repente estábamos con los primos y todos los sobrinitos, ya los hijos de los primos, correteando por ahí. Entonces uno de mis primos dice, hoy ¿se acuerdan cuando éramos nosotros los que correteábamos en las reuniones familiares? Y sí, ¿cómo no nos vamos a acordar? Dice, quiere decir que ya somos el jamón del sándwich. Sí, uno va cambiando de posiciones dentro de las estructuras familiares y de repente uno va descubriéndose, bueno, en una posición distinta, ¿no? Bueno, y acá, entonces, lamentablemente, digo, no sé si lamentablemente, esto es parte de la vida. Es decir, el tercer indicador es la personificación de la muerte. Entonces, aparece lo difícil de masticar.
Es decir, el tema de la toma de la conciencia de la muerte, y cuando hablamos de personificación de la muerte, ¿qué queremos decir? Bueno, se hace personal. La muerte ya no es esa abstracción infantil, que en términos infantiles el pensamiento mágico la procesa como de forma concreta, como procesa todo. Entonces, se murió el abuelo, está en el cielo. eh, me río porque me estoy acordando de una anécdota de un niñito que se angustió mucho cuando entró a una iglesia porque vio que Cristo estaba con las manos extendidas en la cruz. Entonces dice, estaba angustiado porque a él le habían dicho que su abuelo que había muerto había subido al cielo y que Jesús lo tenía en sus brazos. Entonces que podíamos estar tranquilos porque había un buen Jesús cuidándolo y sosteniéndolo. Entonces cuando entró a la iglesia y lo vio con los brazos extendidos, se angustió porque dice, Jesús está con los brazos extendidos, se le va a caer el abuelo, no lo va a poder sostener. Bueno, cuando uno es niño, a la muerte se transforma en algo manipulado de forma concreta. ¿Sí? Entonces, la muerte no es algo que uno pueda elaborar y en general uno no se conecta con mucha angustia, básicamente porque hay una denegación absoluta y una incomprensión en esos términos infantiles de lo que es el proceso de morir. En la adolescencia, la muerte va a tener va a tener la fuerza que nos da, que nuestra inteligencia la puede comprender de qué se trata. Y además la adolescencia es una etapa de muerte de muchos aspectos de la vida infantil, es decir, la muerte va a ser algo que está presente. Las fantasías, por ejemplo, de suicidio emergen, la idea de que uno puede quitarse la vida, la comprensión intelectual de lo que es la vida y la muerte. No es que los niños no tengan también como una comprensión y que hasta pregunten cosas sobre la muerte y que hagan enunciados con respecto a la muerte. Está presente, no está la comprensión intelectual compleja que en la adolescencia sí ya va a poder estar presente. Y en la vida adulta, digamos, es decir, está claro que la muerte, digo, ya no solamente es una abstracción, no va a ser algo solamente manipulado con nuestro pensamiento, es decir, la muerte, cuando decimos que se personifica, hacemos referencia a que es una evidencia de nuestra vida. Seguramente ya a cierta altura de la vida uno ha pasado por pérdidas, o ha perdido abuelos, o ha perdido amistades, o ha perdido a los propios padres. En el envejecimiento, de repente, una de las cosas más dolorosas en la mediana edad es también ser testigo del envejecimiento y la muerte de los propios padres, o la fragilización. Por eso obviamente que la idea esta de la mediana edad uno la puede asociar a ciertas edades, porque hacia los 40 años, digamos, decir, vos ya estás siendo testigo o has sido testigo, por ejemplo, del envejecimiento o de la muerte de alguno de tus padres o de tus abuelos. Entonces, van cayendo dolorosamente, pero al mismo tiempo, de eso se trata a veces la madurez, porque va generando también mayor comprensión, pero van cayendo ciertas ilusiones, van cayendo ciertas figuras o fantasías de poder o de omnipotencia que estaba representada por las figuras adultas cuando uno era un niño. Entonces, en algún punto, todos esos procesos van mostrándonos también la incompletud, la castración, la limitación humana, las impotencias humanas. Y aparecen angustias universales. Aparecen básicamente esto que digo que son como angustias universales. Voy a detener un poquito. Bueno, hice un corte porque tenía que atender el teléfono y ni me acuerdo por dónde andaba. Pero bueno, estábamos resumiendo la idea de la personificación de la muerte, ¿sí? Que ya está más o menos explicada. Y acá cuando dice el otro en tanto que espejo de nuestra propia incompletud, en algún punto ahí también uno comprende el por qué se produce este fenómeno de cierta temor hacia el proceso de envejecimiento. En algún punto el otro se va transformando también en una imagen, en eso digo que es espejo, en una imagen anticipatoria de algunos aspectos de la vida que son difíciles de procesar, ¿sí? Y el cuarto punto de esta serie como de indicadores de la mediana edad es el de la necesidad de trascendencia y es el que más claramente, conceptualmente, se vincula con la idea de la generatividad. Es decir,
no solamente tendríamos que pensarlo en términos, qué difícil que es esto del tema de la muerte y todo lo demás. No, muchas veces el descubrir también, o el tener cada vez más conciencia, más claridad de la finitud de la vida, es lo que lleva a movimientos psíquicos muy interesantes, muy creativos, muy productivos y muy vitales. Cuanto uno más se da cuenta de que este es el único baile que bailamos, más onda le pone el baile. Hay una poesía de un escritor brasilero, Mario de Andrade, que dice: yo estoy como ese niño que le han dado una bolsa de caramelos y que se empezó a comer todos los caramelos hasta que de repente descubrió que no quedan tantos, y cuando uno descubre que no quedan tantos caramelos en la bolsa, quizás también los empieza como a comer más cuidadosamente, como que les empieza a degustar más. Entonces en algún punto hay como todo un movimiento emocional en la vida, también como bastante promotor de cierta madurez emocional y de mejor regulación y de conectarse más con el disfrute y de conectarse más con cosas muy valiosas en la vida, cuando uno percibe que la vida es efímera. Y al mismo tiempo esto de, entonces una apetencia tal vez de que de concentrarse en lo más fértil, lo más fructífero, lo más trascendente que uno pueda hacer. Erickson construye este concepto de generatividad, que la semana que viene lo vamos a trabajar en profundidad, que es esto de dar origen, de generar, de hacer justamente las cosas que más nos trascienden a nosotros y que se vinculan profundamente con la idea de los amores maternos y los amores paternos, digamos, así que vimos en Fromm, es decir, la generatividad va a tener mucho que ver como con un amor ya intergeneracional, es decir, con una cuestión de aspirar a tratar de dejar de uno también en las generaciones más jóvenes, de ser una guía, de ser una compañía, de poner al servicio, como quien dice, de lo más potente de uno también hacia las generaciones más jóvenes. Entonces, las posibilidades o las imposibilidades de identificación justamente con el recambio generacional que va llegando, va a hablar mucho de las cualidades generativas de las personas, ¿sí? Ahí un poco Manualito está justo, los Beatles, ¿cómo puede ser que a la gente le guste? Porque los Manualito era como un representante de una cosa así como media reaccionaria también en ese punto, decía, no, la modernidad no, no sé qué. Y justo está cantando yeah, 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 y una señora dice, ay, qué asco de generación. Él no era justamente, era más bien la Mafalda, era la amante de los Beatles. Entonces, ante estas evidencias en el proceso de envejecimiento, habría como dos modalidades de cómo uno lo va a ir enfrentando. Como modalidades que tengan que ver como con la aceptación del proceso. Entonces, pensado como una crisis, en algún punto va a tener que ver con un proceso de, bueno, primero negar, tal vez, después enojarse un poco, qué sé yo, pero después la madurez tiene mucho que ver con la aceptación de lo que son los ciclos vitales. La aceptación de la pérdida de la juventud, la aceptación de la madurez, la aceptación de la vejez, la aceptación de que la vida es así, aunque no nos guste, como decía Groucho Marx. En mi lápida pongan, estoy aquí contra mi voluntad. El humor como recurso muchas veces para trabajar las angustias vitales. Entonces, aunque doloroso es la lógica de la vida, y la vida implica esto de descubrir el anverso y el reverso, la vida y la muerte, el anverso y el reverso de esta moneda, pero tal vez la vida pueda ser algo muy potente y algo muy fértil, justamente a partir del descubrimiento de la finitud. Tal vez a la vida la valoramos también, decía Freud, por ejemplo, a partir de que la sabemos efímera, porque si fuésemos inmortales, vaya a saber si valoraríamos las cosas de la misma manera. Bueno, en este proceso ustedes van a encontrar algunas ideas de una autora que me gusta, que tiene un texto, es una psicoanalista argentina, Diana Singer. Están las ideas de Erickson. Es decir, que el proceso siempre vital implica como una cuestión de fuerzas que van en dirección hacia grados de procesos de desarrollo, de mayor integración, fuerzas sintónicas que decíamos con Erickson, o fuerzas que son regresivas, que estancan o que dificultan, ¿sí?, el proceso vital. Entonces, Diana Singer, ¿qué es lo que dice? Que el proceso de envejecimiento en realidad es un proceso muy difícil de elaborar psíquicamente, porque en algún punto pone en tensión a una estructura psíquica que en términos psicoanalíticos se diría el ideal del yo. Una estructura psíquica en donde es el producto, ese ideal del yo, el producto de todas las experiencias en donde uno ha sido cuidado. Yo siempre digo, cuando uno ha sido un niñito, tal vez ha habido ahí algún ser que te mira amorosamente y que ilusiona que a vos nunca te va a atravesar ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, y nosotros proyectamos fantasías extraordinarias
con respecto a esas dimensiones y en algún punto, como con todo el cuidado, la protección, el cariño, ha ido generándose una imagen de uno mismo que sería ideal. Aquella imagen en donde se resguardan todas las fantasías de inmortalidad, omnipotencia, completud, perfección. Bueno, esa imagen está destinada a ser eh, cuestionada por la realidad y por la realidad del proceso de envejecimiento. Si el proceso de envejecimiento socava esa estructura que es la del yo ideal. Perfección, omnipotencia, inmortalidad no son atributos de la condición humana, pero es difícil aceptarlo. De hecho, Miguelito, esta leyenda dice, inmortalidad, otra vez esa palabra. ¿Qué quiere decir inmortalidad? Inmortalidad quiere decir no morirse nunca. Ah, claro, dice. ¿Y dónde hay que pedir los formularios para eso? Entonces, dos modalidades serían la negación, negar el envejecimiento, o la aceptación. Negar la realidad tiene el costo de ser un proceso psíquico que es costosísimo, Entonces la negación está destinada a que la realidad finalmente, por su peso, nos demuestre que no es así. Aquino, que yo les decía que realmente le preocupa mucho el proceso de envejecimiento, dice, si negamos la realidad del envejecimiento, Aquino tiene este dibujito de Mafalda, entonces se le va desdibujando la sonrisa, porque el envejecimiento lo percibe como una cuestión netamente decremental, como una cuestión de pérdidas. Entonces la Mafalda dice, al final, ¿cómo es? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lleva por delante a uno? Entonces, si negamos la realidad del envejecimiento y la muerte, y construimos la imagen de la vejez como decadente, nos puede suceder como Mafalda, que va a quedar siempre atrapada en la representación de una progresiva pérdida y que va a ir desdibujando paulatinamente su sonrisa hasta convertirla en una expresión de temor y espanto. Bueno, esa es una de las posibilidades. Hay personas que envejecen muy mal, evidentemente. Es decir, hay personas que envejecen muy mal. ¿Cuáles? Y probablemente aquellas personas que fracasen en la posibilidad de superar estas dialécticas que son las del amor y las de la generatividad. Entonces, si vos la vida, lamentablemente, no logramos establecer vínculos amorosos más íntimos, profundos, no logramos hacer de nuestras vidas cosas que tengan algo que ver con el orden de la fertilidad, de la productividad, de cosas que uno sintamos que están en juego en nuestro propio ser, nuestro propio desarrollo. Bueno, el proceso de envejecimiento puede transformarse en un proceso muy asociado al sufrimiento o a lo decremental o a la pérdida. Ahí Miguelito también se está resistiendo netamente a esa frase y a esa idea, digamos, tolerar la mortalidad. Pero, qué sé yo, también puede ser que la mortalidad sea algo que nos lleve a esta cosa muy fructífera. Para mí un personaje clarísimo en eso es Dolina. Busquen Dolina por YouTube si quieren, YouTube Dolina, entrevistas, la muerte, qué sé yo. Dolina se lleva pésimo. Dicen, ¿cómo te llevas con la muerte? Pésimo. ¿Cómo me voy a llevar? Yo no querría morirme nunca. Es decir, tiene la claridad absoluta de cuáles son las fantasías que habitan en la condición humana en todo y cada uno de nosotros. Y en algún punto habla con claridad de su vitalidad, de su energía, de su cosa fructífera en la vida, de su productividad, de su elaboración artística, de su creatividad. Todos esos atributos más que lo hacen realmente un sujeto valioso están muy ligados también a cierta conciencia de finitud y a cierta entonces apetencia de degustar la vida con toda la intensidad que la vida sí posibilita muchas veces ser degustada. Bueno, me voy a ir hacia los últimos, para que no se haga tan extensísimo, ustedes tienen mucho más para leer, pero ahí van apareciendo los ejemplitos de que quizás el envejecimiento se transforme en algo rígido y en algo difícil de transitar si uno no tiene posibilidades de trabajar justamente la trascendencia. La trascendencia tiene que ver con poder vincularse sabiamente con las generaciones más jóvenes, tolerando las renovaciones y las diferencias que las nuevas generaciones van a ir trayendo con respecto a los cambios y en algún punto es ir elaborando que uno paulatinamente, digamos, sigue asido a la vida, pero la vida va a transformarse mucho. Y en algún punto empieza a ser la evidencia
de que el mundo va a continuar aún cuando yo no esté. Eso es lo que va a pasar. De repente en los malos envejecimientos uno empieza a ver que hay con un profundo desdén y rechazo intergeneracional. Esto es el acabose. Me encanta porque la Mafalda dice, ¿qué acabose? Esto es el continuoso del empezoso de usted. Entonces le pone como fluidez y sabiduría a entender que, bueno, el mundo va a seguir rodando, el mundo va a seguir cambiando. En algunas cosas ni siquiera va a ser tan distinto a cómo lo hemos vivido nosotros, porque hay algunas cosas bastante universales, pero no caer en el rechazo y en el desdén a las siguientes generaciones. La posibilidad de la aceptación entonces del envejecimiento, la posibilidad entonces de ampliar los márgenes de sabiduría, de comprensión, de miradas cada vez más complejas de la vida, cada vez más inclusivas, cada vez más solidarias, cada vez más... Bueno, la semana que viene vamos a trabajar más en específico esos puntos, pero vendrían a ser como las potencias del proceso de envejecimiento, que pueden hacer de la adultez y de la vejez etapas muy plenas de la vida, de mucha realización, de mucho sentido de integridad, de identidad renovada, de encontrarle sentidos de trascendencia. Hay cosas que a mí en la vida que efectivamente digo, bueno, mira, el día que yo ya no esté, yo estoy contento de cosas de las cuales me siento orgulloso. No en el sentido nefasto de la palabra orgullo, que no es arrogancia, sino, bueno, a gusto de cosas que ya pude hacer. No están en mis planes partir prontamente, pero ya a cierta altura uno también por ahí puede empezar a sentir que, bueno, la vida tiene cosas lindas, o por lo menos ya es mi certeza. En mi vida ha habido cosas muy bellas, y ha habido cosas muy interesantes, y ha habido cosas dolorosas, y ha habido sufrimiento y todo lo demás como en cualquier vida. Pero lo que empieza a darle sentido a la existencia muchas veces es que uno percibe que hay cosas que ha hecho o cosas que ha realizado que han trascendido lo individual, que han tenido un impacto positivo en otros, que hay otros que me van a recordar el día que yo no esté o que me recordarían, o que he sido motivo de felicidad para algún otro. Hay una película muy linda que se llama Antes de partir, Jack Nicholson y Morgan Freeman, y hay una escena en particular, googleenla si quieren, están en la cúspide de una pirámide, los dos son viejos, los dos están haciendo como un viaje y unas cosas de introspección y de despedida, y entonces Morgan Freeman, que es como un poco el personaje más íntegro, más sabio, más lo está guiando al otro personaje a tratar de arreglar algunos entuertos que hizo en su vida. Y hay una pregunta muy interesante que le hace en ese momento. Dice, los egipcios preguntaban al momento de la muerte, cuando iban a entrar al más allá, les hacían dos preguntas. ¿Fuiste feliz en la vida? Entonces él se la hace a su compañero. ¿Fuiste feliz? Sí, fui feliz. ¿Hiciste feliz a otros? Y ahí se queda, obviamente, con un insight y con una reflexión, porque en su vida no habían sido muchas sus potencias justamente como para poder responder que sí a esa pregunta. Entonces, el proceso de aceptación, el proceso de madurez en la vida, por ahí tiene mucho que ver con qué posibilidades se van dando en esas dimensiones de integridad, de intimidad, de identidad, y dándose todas esas cosas, quizás el acercarse hacia grados de madurez muy grandes. En la última viñetita, que esta siempre la leo porque me encanta, se hacen llaves. Llega Mafalda y entra y le dice, buen día, señor, vengo para que me haga la llave de la felicidad. Y el viejito le dice, con mucho gusto, nanita. A ver el modelo. Astuto el viejito, dice. Y me encanta porque es muy difícil en Kino encontrar personas mayores que no aparezca esta como mirada más decremental, y acá aparece. Y para mí aparece un viejito que sería como más bien un viejito más sabio, muy distinto a esos otros viejitos que aparecen en sus tiras, porque no aparece ni rígido, no aparece rechazando a la generación más joven, no aparece con mandatos opresores que le tratan de transmitirle, sino que al contrario, más que a modo como a manera de un legado, le está devolviendo este interrogante tan existencial y este vínculo que tenemos nosotros con la vida y esta necesidad de que individualmente cada uno de nosotros también vamos a tener que hacer nuestra propia búsqueda, de que nadie te puede dar recetas tan marcadas de cómo se vive, de cómo vivir o de cómo ser feliz, como quien dice, en algún punto él está haciendo esa devolución. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A lo sumo nosotros y cada uno de nosotros tenemos algunas llaves, tenemos algunas claves, tenemos algunas ideas de cómo tratar de llevar adelante una buena vida, y aspiramos al bienestar, y aspiramos
a cierta felicidad. Eso me parece que es una aspiración humana bastante universal, pero al mismo tiempo somos muy singulares nosotros en nuestras búsquedas y seríamos muy autoritarios si quisiésemos imponer a los demás nuestras visiones de mundo y nuestros modos de entender las cosas, aunque sí podemos hacer esto que es propuestas de mundo y propuestas de cómo creemos que debemos enlazarnos, vincularnos, relacionarnos y construir y participar en nuestro mundo de la cultura. Y en esos temas nos vamos a meter mucho la semana que viene. Nos vamos a ir metiendo en aspectos ligados a la sabiduría, nos vamos a ir metiendo en aspectos ligados al pensamiento postformal, nos vamos a ir metiendo a tratar de entender cuáles serían como las expresiones de máxima madurez quizás, a las cuales podemos aspirar como partes de una condición humana y llegar, como quien dice, a transformarnos en sujetos adultos en plenitud, auto libre pensadores, comprensivos, amorosos, generativos, cuidadosos, es decir, las expresiones de máxima madurez posible de la condición humana. Bueno, estimada gente, con esto finalizamos las clases de la jornada. Unidad 4, la semana que viene ya unidad 4 y quizás empecemos con la unidad 5. Cuando digo semana que viene me refiero a la semana posterior a los exámenes, ¿sí? Ya vamos entrando, mes de octubre, noviembre, último envioncito en este proceso. Les mando a todos mis saludos.